revolucionado en su mente. Su espíritu, su alma, estaba inquieto. Este era un sueño que simple y sencillamente estaba inquietándolo en una manera especial. Y si usted hace una referencia, o si usted ve el contexto de todo ello, nos habla de cosas que de una forma pues escatológica. Babilonia en ese momento estaba en su segundo periodo segundo periodo, que era realmente su grandeza, ya había sido establecido como Babilonia. En medio hubo un tiempo por ahí donde se levantó el reino asirio, pero este era un momento de grandeza de Babilonia. Y empieza a ver una serie de en la estatua de oro. Hablaba precisamente Daniel, le revela y dice: bueno, tú eres esa cabeza, pero esa cabeza tiene diferentes partes, diferentes el cuerpo es completo, es una estatua completa, entonces tiene diferentes partes. Y bíblicamente casi todos los que estamos aquí hemos escuchado de que son diferentes reinos, y que termina precisamente con los pies, donde están una mezcla de hierro y una mezcla de barro. Dice, y lo que significa eso es que ese reino será en parte débil y en parte fuerte. Pareciera como que es un reflejo de las características del ser humano, en parte fuerte y en parte débil. ¿No se siente usted fuerte en algunas cosas? ¿Y no se siente usted muy débil en algunas cosas? De repente se siente Juan Camaney y al rato anda como avestruz en una depre. Primero andas pero hyper, y después anda pero ni siquiera se puede levantar. Y dice uno, pues ¿cuál soy yo? ¿Cuál es mi parte? ¿Dónde estoy yo? La verdad es que simple y sencillamente lo que refleja todo este tipo de cosas refleja pues las características del ser humano: fuerte y débil. Hay cosas que tenemos que ir entendiéndolas, cómo Dios trabaja con el ser humano, cómo Dios empieza precisamente, a Dios le interesa mucho y empieza a trabajar sobre nuestras debilidades y también ubicando nuestras fortalezas, porque hay grandes hombres, grandes mujeres que sucumben ante sus grandes virtudes. Hay hombres, hay mujeres que en un instante caen por sus grandes fortalezas, por no haber un balance, por no haber un orden en sus vidas. Pero bueno, aquí nos habla de los diferentes reinos. Y aquí hay una manera especial. Yo no voy a entrar en toda la explicación de esto, porque en algún momento lo podemos hacer, pero no es el caso. Pero empieza, y sabemos que después vino de Babilonia, vino el imperio medo-persa. Empieza aquí una alianza entre los medos, entre los persas. Luego aparece en un instante lo que conocemos que pudiera ser en un momento el imperio de Alejandro el Grande, y más abajo empieza precisamente este contexto de lo que fue y llegó a ser el imperio romano. Estos cuatro reinos, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, obviamente nos habla de diferentes cosas que pasaron como parte de la característica del hombre de establecerse, de expandirse, de crear reinos, formas de vida, culturas. Todo ello nos habla de un proceso que, insisto, luego más adelante, sobre todo lo de los miércoles, vamos a entrar a más detalle y lo voy a poner a trabajar, obviamente. Pero quiero dejar este concepto. Insisto en el concepto de las características de Babilonia, de las características del imperio medo-persa, de las características en un momento de los griegos, de las características de los romanos.
que obviamente muestran, insisto, ciertas cosas de cómo ha sido el proceso de la cultura humana, que ciertamente sigue siendo, a través de la palabra, una manera de entender la cultura, cómo el hombre piensa, lo que hace el hombre, cómo el hombre actúa, cuáles son sus valores, por qué hace lo que hace. Pero insisto que no voy a entrar en ello, pero dice la Biblia lo siguiente: en los días de esos reyes, en los días de esos reyes, de los pensadores como Grecia, o quizás como Alemania, de la Hitler de Alemania, en los días de los medo-persas, o quizás como los tiempos del fascismo con Mussolini, en los días quizás de los griegos y su grande potencial. Pensemos en los días quizás de un Vladimir Putin en esos días, fuerzas a través de la cuestión de sus territorios y sus armamentos, o en los días de una Roma que empieza a hacerse cristiana a través de un Constantino, quizás también en los días de un Trump con su guerra comercial, una guerra que algunas ocasiones no queremos entenderlas y no queremos ver cómo siguen operando las diferentes hegemonías, oligarquías en el mundo. Bueno, la Biblia dice, desde los días de estos reyes, y obviamente desde esos reyes hasta los reyes de ahora, y no los reyes del norte, ni los reyes de no sé dónde, o los tres reyes, ¿verdad, Héctor? ¿Te acuerdas de los tres reyes? ¿Te acuerdas, verdad? De acordar. ¿Fuera de la cacahuata del piporro para acá? Mira, dice, en los días de esos reyes, y obviamente sus pensamientos, y desde esos días hasta los días de estos reyes, Dios, en esos días, Dios, el Dios del cielo, va a levantar un reino que no será jamás destruido. Ese reino jamás será entregado a otro pueblo. Jamás será destruido. Número uno, será levantado. Jamás será destruido y nunca va a ser entregado a otro pueblo. En medio de todas las diferentes culturas, formas de pensar del ser humano, en medio de eso que los hombres están construyendo, en medio de esas formas diferentes, filosofías de implantación, llámese pensamientos políticos, llámese formas diferentes de desarrollo, socialismo, comunismo, populismo, lo que usted quiera, en medio de eso, el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido ni será entregado a otro. ¿Qué quiere decir? Que en medio de todos los reinos, las diferentes maneras de pensar, las diferentes formas de gobierno, de desarrollo, las diferentes, insisto, filosofías que en un instante rigen o tratan de llegar hacia el ser humano, dice, en medio de todo eso, Dios tiene un plan alternativo para ti y para mí. Aprende a esperarlo. Aquellos reinos tendrán su gloria, tendrán su tiempo. Aquellos reinos serán las expresiones de los seres humanos en todas sus diferentes maneras de pensar, creencias, formas de creer algunas cosas. Pero quiero que entiendas que en medio de esos tiempos, en medio de esos espacios, en medio de esas cosas que el hombre está buscando establecer, el Dios del cielo está levantando un reino que no, levantando un reino que jamás será destruido y nunca será entregado a otro. Ahí se quedó. Quizás la vida de Daniel, quizás la vida de Misael,
Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que les habían puesto Babilonia, a aquellos que le pertenecían, pero que, decía Marta, no perdieron su identidad. A mí me puede decir acá afuera un montón de cosas. Me puede decir licenciado, doctor, ingeniero, me puede decir empresario, profesionista. El mundo me puede decir un montón de cosas, pero a mí no se me olvida quién soy yo. Quizás estoy sirviendo a un reino pagano, pero no se me olvida quién soy yo. No olvido mi genealogía, no olvido mi propósito, no olvido mi destino. Yo sé que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Yo sé que tengo que trabajar en Egipto, pero no soy de Egipto, ni pienso como Egipto. Yo soy parte de un reino que está siendo levantado, que no será destruido y que nunca será entregado a otro. ¿Qué significa esto? Nunca será esclavo de otro. Porque todo tiene un límite. Platicaba con la hermana Magda hace ratito, ¿verdad? Y cuando decíamos, hay momentos donde el sistema me hace tan útil para ello que no soy útil para Dios. De nuevo, hay momentos en que soy tan útil para el sistema, me quieren tanto mis jefes, me quieren tanto mi gente, me quieren tanto las personas a las cuales yo sirvo, que de repente ya no sirvo para aquel que me llevó a su lugar. No he entendido por qué Dios me ha dado una posición de influencia, gobierno, de dominio. No entiendo por qué tengo un lugar de habitación y no entiendo por qué estoy en paz de mis enemigos. Me conformo con eso. Y en ese momento el sueño verdadero dejó de llevarte al propósito eterno. Daniel, Belsasar, en un momento no se olvidaba que él era Daniel. Le pudieran decir allá afuera todos los títulos nobiliarios y todas las diferentes características, tener un montón de reconocimientos, pero él no olvidaba que era alguien que tenía una dieta especial y que ciertamente cuando él es manifestado, es 10 veces mejor que todos. 10 veces mejor. Cuando Dios hace las cosas, las hace en grande. No tiene ningún problema para él. Y déjeme ir dejando un pensamiento muy concreto. Usted y yo tenemos que entender, amado, que las cosas que hoy están pasando en el mundo, producto de los diferentes pensamientos que tiene Babilonia, sistema religioso, tipo de un sistema religioso, los medos persas, momentos de alianzas ahí, los elamitas que eran los que estaban por esos rumbos, los griegos con su poderío, también con su cultura, y posteriormente una mezcla de poder y religión con los romanos. Es exactamente lo mismo que está operando en los tiempos de ahora. Exactamente lo mismo. Y dentro de esas formas que están tratando de imponerse, de imperar en nuestros tiempos, amado, hay cosas que usted y yo no podremos jamás detener. Yo le he compartido por ahí, y Margarita está por aquel rumbo, pero no está por ahí Daniela, no se fue, ¿verdad? Daniela, le dice a tu mamá, hay cosas que no vamos a poder detener, hay cosas, entiéndalo, todos los países van a aprobar el aborto, no lo vamos a detener. Usted y yo no vamos a detener, no lo vamos a detener. Los matrimonios homosexuales, no lo vamos a detener. No lo vamos a poder detener.
Me acuerdo muchos años atrás, cuando todavía algunos se persinaban con el rock. Hoy ya ni se preocupa por eso, ¿no? Algunos van a ir a ver el Tri y toda esa onda, ¿no? Pero bueno. Me acuerdo que iba a venir, ahí todavía sin internet, por ahí, una cuestión, iba a venir el grupo Kiss. No, hombre, pero todo el mundo se persinaba y un montón de cosas, y todos orando, y todos metidos por ahí, ayunando, rascándose las vestiduras, todo orando por aquello. Pregúntame si Kiss dejó de dar el concierto. No, llenísimo. Llenísimo. Usted sabe lo que significa Kiss, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa Kiss? ¿Me saben, verdad? ¿Sí? Reyes al servicio de Satán. K-I-S-S. Eso es lo que significa Kiss. O sea, esto no es nuevo, mamá. Capaz que usted siga por allá metido en su capa cebollita. O sea, usted sigue allá en su mundito. Usted y yo no sabemos dónde nos hemos metido. La Biblia dice que las cosas irán de mal en peor, y ciertamente si los tiempos no se acortaran, aún los justos pudieran ser absorbidos por esa maldad. Dios está bien consciente. Hay cosas que no se van a poder tener porque depende de muchas cosas, situaciones. Hay filosofías y hay culturas que siguen expandiéndose. Como una mezcla quizás de la romana, de la griega, de los medopersas, de Babilonia. Es toda una mezcla. Es simplemente el ser humano tratando de establecer su cultura, su manera de pensar, su humanismo. Y no podremos detenerlo. Pero ¿cuál es? Ni evitarlo ni detenerlo. Lo veremos por un tiempo. O sea, a lo que voy es que tarde o temprano se va a seguir estableciendo, porque al rato viene una nueva legislatura, al rato viene o sea, no se va a poder detener totalmente porque es parte de una filosofía y cultura. Sí se puede postergar, se puede tener un poquito, nada más, pero es todo, no se puede erradicar. ¿Cuál es la alternativa? Entiendo lo siguiente: en medio de esos reyes, en medio de esas culturas, en medio de esos tiempos, en medio de la complejidad de esos tiempos, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido y que no será entregado a otro. Por lo tanto, el ser humano, el hombre y la mujer tienen que entender, escoger su forma que quiere vivir. El sistema ya te va a estar absorbiendo a ti y a tus hijos. El punto es que tú tengas el contrapeso para poder contrarrestar lo que el mundo está haciendo. Y creo que yo le compartí la vez pasada, pero dejo el pensamiento básicamente para que lo siga analizando como un concepto así, a una pasada rápida. Déjeme ponerlo, mire. Ve los tiempos de Esther, tiempos de restauración. Los tiempos de Esther. En los tiempos de Esther vino un decreto de exterminio del pueblo judío. Dígame si no, en un momento no estaba Esther en una posición sumamente clave en ese momento. La pregunta es, ¿pudo detener el decreto? No. Y Esther estaba como esposa de Asuero, rey asirio. El decreto de muerte no se pudo quitar. ¿Qué es lo que sucedió? Que el reino busca y establece un nuevo decreto. No para quitar este decreto, sino para defenderse del otro decreto.
¿Me estoy comunicando? O sea, yo tengo que entender que hay cosas que no puedo quitar. El punto es, ¿qué voy a hacer para fortalecer lo mío? Y lo que sí es en función a que el Dios del cielo está levantando un reino que no será destruido y que no será entregado a otro. Mis hijos no van a ser entregados al sistema. Yo no voy a ser esclavo del sistema. Y yo me voy a levantar de tal manera por encima del mismo sistema. Ahora, ¿por qué digo yo me voy a levantar? Vamos a Isaías capítulo 32. Veamos que todo tiene cumplimientos. Así como ciertamente, y bueno, vuelvo a lo que comentaba hace un momento, la palabra que nos compartió la hermana Magda. ¿Qué significa ciertamente vengo en breve? ¿Qué significa? No, ya va a venir.